Hola, mi nombre es Gabriela y sean bienvenidos al canal de Alura Latam. El día de hoy vamos a platicar con nuestra instructora Frontend, pero ahora Backend, Génesis. Entonces, Génesis, ¿puedes comentarnos un poco entonces por qué decidiste cambiar de ser de trabajar con JavaScript y empezar ahora a trabajar con Java? Hola Gaby, muchas gracias primero por la invitación, también de estar nuevamente aquí. Y sí, es bastante interesante porque, bueno, tal vez muchos me conozcan aquí por ser instructora frontend. Comencé como instructora frontend aquí en Alura Latam, pero a veces la vida da muchas vueltas, ¿cierto? Y es bastante interesante porque dentro de mi carrera de aprendizaje es claro que yo tuve una formación un poco más completa de diferentes lenguajes, tanto frontend como backend, pero en el mercado laboral como tal trabajé más que todo fue con backend, específicamente con C# y .NET. Entonces ya tenía cierta afinidad por este lenguaje, pero como en la vida siempre queremos nuevos desafíos, pues yo quise experimentar esta nueva forma, este nuevo tipo de desarrollo que sería a través del frontend, que es bastante diferente porque en el frontend consigues escribir código y ver que algo está sucediendo, que algo está surgiendo en tu pantalla. A veces con el backend simplemente no vemos tan visualmente, pero tenemos sí también esos resultados. Entonces, para experimentar esta cosa nueva, pues decidí incursar en el mundo del frontend y así fue como comencé aquí en Alura. Sin embargo, como a veces decimos, el hijo pródigo siempre regresa a casa, yo me di cuenta a través de mi experiencia y trabajando con ambas partes que me siento más atraída hacia el desarrollo backend y por eso es que también tomé esa decisión de cambiar un poco y de volver, ¿no?, a lo que realmente más me gusta y más me apasiona. Súper. Entonces, como comentaste, antes, ¿no? Trabajabas con backend. Aí aquí empezaste con tu experiencia en frontend y ahora regresaste al backend. ¿Y cómo sientes que, podemos decir así, cambiar el chip? Como trabajar con backend, pasar al front y ahora con backend otra vez. ¿Es como muy difícil o es fácil de, como todo es programación, por así decir, es fácil de cambiar el chip? ¿Cómo es? Sí, bueno, al final siempre vas a trabajar con lógica de programación, ¿no?, que es la base de todo. Lo que iría a cambiar sí sería el tipo de implementación, la sintaxis del lenguaje, por ejemplo, y en cierto modo son cosas diferentes, ¿no? Porque con el frontend tienes más esa preocupación tal vez de la experiencia de usuario, de que el usuario consiga usar tu sistema, de que realmente las cosas estén funcionando. En el backend no tienes tanto esa preocupación visual porque te encargas de que realmente las cosas funcionen, de que, ok, sabemos que si el usuario clicó este botón en el frontend, el backend va a responder con ese servicio. Entonces es diferente. En mi caso particular fue una aventura realmente porque no es simple decir que vas a cambiar de un día a otro de lenguaje, a pesar de que sí tenía el conocimiento teórico, haber trabajado con frontend, incluso ya había hecho algunos proyectos. Creo que cuando te enfocas más en un lenguaje a veces es un poco complicado sí cambiar ese chip, pero no es algo imposible. Creo que con el tiempo vas a ir adaptándote mucho a la situación y todos esos conocimientos teóricos los colocas en práctica y dices, ok, ahora todo tiene sentido. Pero claro, eso va a depender mucho de cada uno. Creo que eso es algo muy particular de la experiencia de cada uno. Pero en mi caso no me costó tanto cambiar ese chip de frontend a backend porque era algo ya más conocido en ese sentido. Y como que, ok, esto ya sé hacerlo, ya fue más fácil. Entonces, en mi caso particular no fue tanto así. Y comentando también ahora un poco de tu experiencia aquí dentro de Alura, ¿cómo sentiste como las mayores semejanzas que fue y diferencias también de pasar a trabajar con JavaScript y ahora empezar a trabajar con Java? Sí, a pesar de que JavaScript y Java puedan parecer parecidos y muchas personas incluso confundan estos lenguajes por el mismo parecido que hay en sus nombres, son diferentes uno del otro. Y incluso tenemos un video aquí en el canal hablando sobre JavaScript, así que si quieren entender un poco más esas diferencias, les recomiendo que vayan y lo vean. Entonces, en mi experiencia, ¿no?, trabajando con ambas
con ambos lenguajes. Podemos decir que ambos son lenguajes orientados a objetos, entonces poseen ciertas características como herencia, polimorfismo. Tienen también algunas diferencias porque cuando ejecutamos JavaScript podemos ver que él es directamente interpretado en un navegador. Con Java ya tenemos que hacer un proceso primero de interpretación, después de compilación y tener, por ejemplo, la JVM de Java, que es la Virtual Machine, para conseguir ejecutar este tipo de programas. Entonces, en ese sentido sí podemos ver algunas diferencias y también muchas similitudes entre uno y el otro, pero ambos lenguajes son de cierta forma parecidos. Ellos están basados también en el lenguaje C y C++, entonces su sintaxis también es un poco parecida, a pesar de que funcionan para diferentes cosas. Entonces en ese sentido no fue tan un choque para mí, porque ya conozco un poco de ambos y es mucho más simple entonces de implementar. Bueno, Jenny, entonces ya que nos explicaste cómo fue tu experiencia pasando del desarrollo frontend al desarrollo backend, ¿puedes pasarle algunos tips a las personas que nos están viendo y que desean también hacer esa misma transición? Lo primero sería no tener miedo, ¿no? A veces como desarrolladores frontend tenemos ese miedo de que nos gusta ver visualmente lo que estamos haciendo y en el backend simplemente vamos a ver una consola negra y tampoco es así. Entonces es bastante interesante porque si por ejemplo queremos cambiar a Java, Java tiene en muchas bibliotecas de interfaz gráfica, entonces también podemos construir tanto la parte, digamos, del frontend o interfaz gráfica de nuestro programa, como la parte de backend en nuestras funcionalidades. Y es bastante interesante cómo vemos esa interacción de uno con el otro. Entonces yo realmente los animaría mucho a que experimenten, de que prueben todas las cosas que hay dentro del desarrollo, que no es simplemente una cosa u otra. Y es súper interesante porque una vez que aprendes también cómo funciona el backend y el frontend, tu código va a ser mucho mejor porque entiendes también cómo se integran. Entonces creo que parte de los consejos serían no tengan miedo, hay muchas cosas geniales dentro del desarrollo backend también, como test, incluso podemos hacer otros tipos de implementaciones y es interesante también porque en caso de que por ejemplo estés aprendiendo ahora o queriendo cambiar para backend y no te sientes tal vez muy a gusto para intentar con Java, puedes intentar incluso con otro, por ejemplo el Node, que es muy parecido también con el JavaScript, con algo que ya conocemos. Y lo importante creo que es siempre tener esa iniciativa, ¿no? De querer aprender más, de querer conocer y no tener miedo. Creo que eso es lo más importante y bueno, creo que es eso. Wow, hago de tus palabras las mías. Entonces, Jen, muchas gracias. Fue un honor tenerte aquí otra vez. Muchas gracias por participar con nosotros. Y si a ti te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto regresaremos con más videos.